Un comentario brevísimo, rapidísimo, para pues sobre todo acercar a quienes no hayan o no sepan que ya sacó este disco de estudio Ed Sheeran. Por ahí lo habíamos comentado previamente antes de que saliera, porque decíamos en este video de análisis y recomendaciones, análisis y discusiones, perdón, acerca de los discos póstumos, de si era ético, de si era bueno el que la gente sacara discos póstumos, y hablábamos de la entrevista que Ed Sheeran ofrece a Rolling Stone precisamente el mes pasado acerca de Substract, este disco, el menos, pues su sexto disco de estudio, que pues él decía precisamente que estaba trabajando ya en 5 discos, al mismo tiempo que estaba armando precisamente Substract, estaba terminando de armar otros 4 discos en adelante, además de Substract, y además un quinto disco extra, o sea, el sexto disco extra, de que ese va a ser en teoría su hipotético disco póstumo, que está tratando de armar el disco perfecto. Por lo tanto, pues uno cuando se acerca a la música de Ed Sheeran, que además es un compositor muy prolífico, que para el Times, el ex, llegó al estudio con literalmente cientos de canciones ya preparadas, pues sabemos que uno debe acercarse a música, pues que sí está pensada para que llegue al top 10, al Billboard, que sí es una selección pues que pasa por varios filtros de productores, de consejeros. Al fin y al cabo, sí, Ed Sheeran, como pues un artista muy comprometido con su arte, desde luego tiene una parte importante en la decisión, una parte pues imprescindible, pero sí muchos le aconsejan pues quizás deja fuera estas experimentaciones. Este disco no es para nada experimental, y por lo tanto, digo, tampoco vamos a esperar un disco así completo, ¿no? Uno sabe que uno se va a acercar a al disco de rap de Ed Sheeran, al disco completamente electrónico de Ed Sheeran, sino un disco que por lo regular pues tiende a jalar en diferentes direcciones precisamente por pues la misma copiosidad de sus composiciones. Sin embargo, cuando empiezan los 2 primeros tracks, yo pensaba que me estaba acercando a su disco perfecto. Y bueno, eso de perfecto pues obviamente va a depender solamente de él, porque todo lo demás son juicios subjetivos de fans, detractores y etcétera. Pero yo dije, este es el disco en el que finalmente quiere sonar a lo que quería sonar desde sus primeros EPs, antes de, por ahí del 2005, de los tiempos del Orange, ¿no? Y sí me recuerda en ciertas partes al Orange Room, pero decía, sobre todo porque él quería sonar, sí a Eminem, pero también quería sonar a Damien Rice. Y Boat y Saltwater te hablan de un disco que en este sentido sí creo que este es su disco más sólido, más cohesivo, que sigue esta línea medio nostálgica, medio muy acústica, medio muy introspectiva pudiera ser. Quizás uno pudiera adivinar que este es su disco más introspectivo, pero de nuevo tira en diferentes direcciones. También tiene por ahí obviamente los tracks de las baladas románticas que bien pudieran parecer su apuesta segura, pero que siguen siendo buenísimos, como Borderline. Pero decía, al inicio suena como a Damien Rice, y ese punto me encantó, pero solamente llega hasta Boat y Saltwater, que de una vez voy a adelantar, son 2 de mis tracks más favoritos del disco. Pero bueno, bien pronto regresa por lo menos a las armonías, no a los géneros, no a las direcciones, pero por lo menos a las armonías pop y estas partes nostálgicas, etéreas, iba a decir sinfónicas. Digo, sí hay muchos arreglos, pero son más tenues, muy secretivos, nada más ornamentos por ahí, muy, pues más que escondidos, precisamente pensado simplemente como para ir adornando ciertas partes. Es un disco muy ornamentado desde luego, pero decía, esta parte acústica, esta parte muy personal, ya metido a las armonías pop, por ejemplo con Eyes Closed, el tercer track, pues ya te suena por ciertos momentos a Taylor Swift. Y digo, no es ningún tipo de mala comparación, ¿no? Creo que ambos son colaboradores y ambos se respetan muchísimo, pero pues sí se aleja bien pronto también el disco de esa parte tan acústica, pese a que de nuevo, por lo menos el disco oficial, los 14 tracks sí juegan, decía, en esa parte más personal, más acústica, más introspectiva. El disco deluxe son 18 tracks y por ejemplo ya viene Wildflowers, que ese fue un contraste completo porque ya va metiendo percusiones, electrónicos, más cadencia. Y bueno, es un extra, pero de todas formas sí le das un bonito contraste al disco. De hecho termina con The Hills of Aberfeldy creo que se pronuncia, que es como casi folk. Por momentos esperaba que se fuera construyendo una especie de coros y que estuviera armado de una manera súper choncha, pero no, es un disco que me sorprende por su simpleza en el sentido de pues el empuje nada más, porque obviamente no podemos decir que es simple por la cantidad de construcciones y de ornamentos que tiene detrás. Decía, pese a que hay ciertas partes que uno pudiera decir está jugándole a lo seguro, como en las baladas
románticas, como Colorblind, que también es otra de mis más favoritas. Colorblind es una de mis más favoritas. Y tú te puedes dar cuenta que pese a jugar en momentos en esos terrenos seguros como las baladas, sigue haciendo música sentida, pero de calidad, bien pensada, bien armada, bien estructurada. Borderline es uno de mis momentos favoritos también, porque se lanza a estos tonos altos. Y además siento que este es el track número 9. Esta es una teoría personal muy loca, pero siento que aquí como en Borderline quiere como que poner lo que ha crecido. Orange Room decía bien en el 2005, es un EP que sale en el 2005 de su serie de 5 EPs antes de su primer disco. Y ahí está este track llamado Addicted, que se hizo muy famosa después porque se la puso a alguno de los presentadores famosos en Estados Unidos, y después se hizo viral en TikTok porque se la pone y dice: así cantaba yo antes. Y es literalmente Addicted de Orange Room del 2005, perdón. Y mucha gente se ríe, ¿no? Dice: ¿cómo cantabas así? ¿Quién sabe qué? Pero es que precisamente te muestra a un Ed Sheeran, pues valiente, que se lanzaba precisamente literalmente hacia esos saltos, pues con por lo menos la visión de hacia dónde quería mover su arte. Y curiosamente, uno de los tracks que más sorprendieron al mundo, Sing de Times, precisamente que lanzan en 2014, 9 años después, traía esos saltos, obviamente ya súper controlados, dominados, perfeccionados, y nos daba la muestra de cómo pudo convertir su visión pues tan cruda de ese chico que pues, se la pasaba durmiendo en los sofás de sus amigos y tratando de sobrevivir como fuera antes de que conociera a Jamie Foxx. Y por cierto, un abrazo a Jamie Foxx hasta donde esté y a su familia. Y pues 9 años después lanzaría precisamente Sing ya como un artista súper enorme. Y ahora Borderline, el track número 9, 9 años después de ese disco, pues sale con esos saltos también perfeccionados, pero ya no con tantas luces. Es un artista ahora, pues no digamos recatado, pero que por lo menos puede medir su fuerza compositiva. Hasta estos ornamentos que decía están ahí. No me atrevería a decir que es un disco pues completamente sinfónico, porque no lo es en el colorido, en la pomposidad, pero desde luego es un trabajo súper armado que necesitas como que prestarle atención si quieres precisamente pues checar o notar esos ornamentos. De otra forma, pues es un disco muy acústico, muy personal, como ya lo había dicho, y aún así pues tiene esos momentos súper pues resaltados precisamente en esos puntos de genialidad. Honestamente, habiéndolo conocido tanto por esos tracks en donde literalmente rapeaba, I Need You, You Need Me, I Don't Need You, o en esas partes electrónicas, las colaboraciones, y obviamente con los tracks más radio friendly como Shape of You, pues sí es un disco que si no te gusta la parte acústica, puede que sí te pase como que por debajo del radar, como que digas, no se siente tanto la emoción, pero es precisamente porque creo que es como que este sentimiento, este propósito musical de hacer un disco pues muy, no sé si triste, pero muy parco en las emociones. Y curiosamente, también de nuevo en contrastes, pues el disco es completamente amarillo, ¿no? Hasta te recuerda a Van Gogh, que comía pintura para pues, sentirse feliz precisamente. Y pues es un disco de contrastes, es un disco muy bajito, pero por ejemplo, pese a todo lo que he dicho, pese a todo lo que me ha gustado de este disco, la verdad es que no lo disfruto a la primera escucha. Obviamente Body Soul Waters es mi excepción en la primera escucha, pero necesito como 2-3 escuchas para que me vayan asentando Colorblind. No Strings también es de mi otra favorita, mi última favorita. Obviamente Wildflowers, pero pues trataba de no escucharlas extra como para que mi escucha fuera un poquito más subjetiva con el disco tal cual. Y después de esas varias escuchas, pues obviamente no vengo solamente a recomendarlo a todos los románticos, a todos los fans, desde luego de Ed Sheeran, que seguramente ya lo escucharon varias veces, a todos los que amen pues el indie un poquito, aunque esto pues no, obviamente no juega dentro de lo indie, porque pues tiene armonías un poquito más complejas de momento, algunas más sencillas, pero pues de nuevo porque tira en varias direcciones. Y en ese sentido, pues es un disco con el que quedo muy a gusto. No podría decir con justicia en qué nivel, en qué jerarquía lo pondría de sus discos, porque pues sus discos, pues, también jalado por muchos tracks famosos, me han gustado por diferentes motivos o diferentes géneros inclusive que va metiendo. Creo que mi favorito estaría entre Divide y Times. Creo que Times sería porque es donde empiezo a conocer más su música. Creo que honestamente, y si me pusiera un poquito hasta medio mamón, mis favoritos serían los EPs porque ahí se puede notar más el crecimiento. De The Orange Room del 2005 al homónimo, a Ed Sheeran del 2006, ya hay un crecimiento enorme. Ya mete pianos, por ejemplo. Ya, bueno, la armonía mayor, el crecimiento mayor va a venir en las armonías en
Want Some del 2007, Want Some como quieres algo, del 2007, que también es un año después justamente del homónimo, y ahí es un salto enorme. Si quieren de verdad meterse a explorar y no conocen tanto a Ed Sheeran o quieren recordar su genialidad, pues precisamente chequen los EPs así tal cual, desde The Orange Room, el homónimo y el Want Some, y ahí te vas a dar cuenta de cómo realmente estaba creciendo tanto, precisamente pues literalmente tocando en las calles básicamente, y te das cuenta de cómo está justificado ahora pues el nombre, justificado el nombre de Ed Sheeran, porque pues ya no podríamos hablar con justicia de un artista, sino que es ya una maquinaria completa. Y por eso, además de ciertas temáticas que va metiendo ahí, creo que pudiera este ser uno de sus discos más introspectivos, pero puede que eso también lo esté guardando para el disco perfecto, para el póstumo o para discos futuros. En fin, esto ha sido todo de momento, nada más un comentario muy breve por sobre las aguas de este disco, de lo que esperaba, de que esperaba que sonara más a Damien Rice, pero terminó sonando muy acústico, que aún así decía es muy bueno, aún metiéndole las armonías pop a las que hemos estado acostumbrados en su música, pues también sigue siendo muy bueno. Decía, quizás Boats, Salt Water, No Strings y Borderlines, Colorblind también llevan 5 favoritas. Bueno, Wildflowers también y Toughest, pero esas ya son extra. Toughest sobre todo para todas aquellas incluso que quieran alguna inspiración para todas las guerreras y guerreros que pues le luchan a la vida, literalmente. Creo que pudiera ser no sé por qué elige dejarlo en extras, pero bueno. Aunque ahorita estaba acordando antes de despedirme que Curtains, por ejemplo, tiene un acercamiento, una aproximación, casi como que se acerca al perímetro del New Wave, aunque de nuevo lo vuelve a jalar el pop. Creo que ese sería mi único, pero que de repente siento que las armonías pop lo jalan muchísimo al disco en general, pero también puede que sea una elección deliberada artística, que sea su decisión precisamente para crear este disco, así como que sin salirse demasiado de esos bordes personales de nuevo. En fin, bueno, pues esto fue un breve comentario de Substract, el sexto disco de Ed Sheeran, un músico muy complejo, pero que en ocasiones pues sí se siente como que muy amarrado a esas partes medio pop. Esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.